WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, hace 2 semanas el mundo mira perplejo la retirada de estadounidenses de Afganistán. Retirada anunciada varias veces, pero nunca antes puesta en vigor. Algo así como el cuento de Pedro y el lobo. Finalmente ha sido Joe Biden quien hizo la retirada efectiva y con ello se ha desencadenado toda clase de eventos, empezando por la huida del presidente, del primer mandatorio de Afganistán, la toma del poder de los talibanes y la desesperación de los afganos que tratan de huir desesperadamente del país. A eso se suma la reacción de las naciones que tienen las manos en la cabeza por la cantidad de refugiados que se les viene encima, la reacción en Estados Unidos por los procedimientos y el momento histórico, la tragedia que enfrentan las mujeres afganas y mucho más. Afganistán no se puede mirar superficialmente ni por encimita. Hay que entender su historia, su composición, su geografía, su cultura, para entender cómo se ha llegado hasta aquí. También será importante conversar sobre cómo queda parado Estados Unidos ante la opinión internacional y si vuelve sobre la superficie el terrorismo. Me acompaña para esta conversación los profesores Carlos Severino, Pinchi Méndez y Miguel Rivera. La mesa está servida, conversemos pues. Muy buenos días. Carlos, Pinchi y Miguel están a través de la línea telefónica. Carlos está aquí conmigo. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Delvis. Muy buenos días a Miguel. Muy buenos días a Pinchi. Un honor compartir con los compañeros y sobre todo muy buenos días a toda la radioaudiencia de este espacio radial. Quiero que seas tú, Carlos, ya que acabas de escribir una columna en la que haces un resumen bastante amplio y detallado sobre lo que acabo yo de decir que debemos conversar. Así que, como siempre, hacemos al principio un resumen histórico, pues te toca de nuevo, Carlos. Con mucho gusto. Bueno, sí, es como volver 20 años atrás, porque recuerdo hace 20 años cuando sucedió comenzó la ocupación militar después del tema del 11 de septiembre. Afganistán salta a la atención mundial, siendo en aquel momento un país muy desconocido, extremadamente desconocido, sobre todo en Occidente, y para los grandes medios de comunicación también. 20 años después hay un poco más de conocimiento de lo que es Afganistán, obviamente por la campaña tan prolongada que se llevó a cabo por Estados Unidos y por la OTAN, pero igual sigue habiendo un manto de desconocimiento alrededor de muchos elementos que constituyen la realidad de ese país, pero sobre todo un país que está alejado de lo que es el perfil del mundo occidental. Y si algo ha quedado muy claro en este contexto es que el mundo occidental pues muchas veces no puede entender bien, o sobre todo sus dirigentes, lo que ocurre en sociedades distintas como las sociedades de Asia Central. Afganistán es un país un pueblo antiguo, un pueblo que ha servido de ruta de paso desde tiempos milenarios en el intercambio de mercancías entre Oriente y Occidente, entre China y Europa y China, y a través de su país ha sido una de las rutas principales. Y esa realidad de ruta de paso pues lo ha hecho un país importante, un país que era clave para esa lógica comerciales. Y contrario a lo que se piensa por mucha gente, Afganistán es un país que se constituyó como Estado ya hace mucho tiempo atrás, en el siglo XVIII ya era un Estado monárquico. Esa monarquía duró hasta el 1973, cuando una guerrilla, ¿verdad? Un partido básicamente orientado hacia la izquierda, lo que se llamaba en ese momento de orientación socialista, no socialista, sino de orientación socialista, y cercano a la órbita de la Unión Soviética,
pues toma el poder en un golpe de Estado y comienzan a ejercer, ¿verdad? Constituyen a la República Democrática de Afganistán en ese momento. Y de inmediato comienza a ser atacado el nuevo poder por milicianos, guerrillas islámicas, políticas, asociadas básicamente a Pakistán y asociadas también con Arabia Saudita y posteriormente también con Estados Unidos, particularmente cuando ocurre la invasión de la Unión Soviética, cuando ya era un poco insostenible una guerra civil que estaba en marcha en el país. Lo más notorio ciertamente para lo que ocurre hoy en día es que luego de la salida de la Unión Soviética, muy mal como ha sido históricamente Afganistán, todos los imperios que han pasado por allí han terminado mal, todos, ¿verdad? Así que también la Unión Soviética tuvo que salir muy, muy en malas, y a partir de eso entonces luego en el 96 finalmente también luego de un proceso de guerra interna toma el poder un grupo político que no se conocía por nadie, que se llama el Talibán, que en español simplemente es los estudiantes, se llaman los estudiantes, y toman el poder y esa gestión política dura hasta el año 2001, cuando luego de el 11 de septiembre Estados Unidos y otros países de la OTAN deciden ocupar militarmente en búsqueda de Osama Bin Laden, en búsqueda de aniquilar Al Qaeda, pero también otros aspectos que estoy seguro que vamos a cubrir tanto con Miguel como con Pinchi en el recurso de esta cita, hablar de Afganistán, que es un tema muy importante. Pinchi, adelante. Sí, bueno, yo quiero esta vez comenzar felicitando a Carlos, tanto por la explicación más breve que hizo hoy, como por el artículo que publicó en el Nuevo Día el 21 de agosto, porque me parece que son verdaderamente presentaciones magistrales. Y me agrada mucho que sea precisamente un profesor de la Universidad de Puerto Rico, porque siempre he estado sosteniendo que la función de un profesor de universidad no se limita a las cuatro paredes de un salón de clase. Y creo que nos ha hecho una presentación muy completa y extraordinaria de lo que está ocurriendo actualmente en Afganistán. Y entrando ya de lleno sobre lo que está ocurriendo actualmente en Afganistán, yo creo que es muy importante tener siempre presente que el envolvimiento de Estados Unidos en Afganistán no comenzó, como todo el mundo recuerda, hace 20 años, con la expulsión del poder de los talibanes luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra el Pentágono y las Torres Gemelas. Comenzó mucho antes, en la década de los 80, como parte de una intervención que se lleva a cabo para ayudar a los fundamentalistas afganos en contra de ese golpe de Estado al que Carlos hizo referencia, a esa actividad partidista progresista que hubiese creado un país radicalmente distinto de lo que es hoy Afganistán, de no haber sido por esa ayuda. Y sobre esa intervención, yo he conversado esto mucho con Delvis. Existe un libro que a mí me parece extraordinario, que es un libro publicado por el periódico francés Le Monde Diplomatique, que se llama El Imperio de la Guerra Permanente, que es un libro que recoge las intervenciones de 17 especialistas en este tema, dirigido por un ex director de Le Monde Diplomatique, que ha tenido una relación bien estrecha con Puerto Rico, Bernard Kazan. Y en este libro se demuestra cómo en esa intervención de los Estados Unidos en Afganistán, en esa primera intervención, se movilizaron los recursos de esta extrema derecha fundamentalista y principalmente de Osama Bin Laden para reclutar
alrededor de 100.000 terroristas en el mundo entero y llevarlos a Afganistán para derrocar el gobierno, para intervenir en esa guerra civil que ya estaba en marcha, pero de no haber tenido ese respaldo, que posiblemente no hubiese concluido de la manera que concluyó. De manera que el surgimiento de los talibanes es en gran medida hechura de los Estados Unidos. Y como todo el mundo sabe, la intervención que se produce posteriormente, luego de los acontecimientos del 11 de septiembre, tiene que ver porque ese gobierno que se instaló en aquel momento le dio acogida a la organización Al-Qaeda y a Osama Bin Laden, que fueron los que planificaron y llevaron a cabo los actos terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Bueno, quiero ir con Miguel, pero como estoy tan cerca de la pausa, pues prefiero pausar ahora para no interrumpir a Miguel. Pauso y de regreso vengo contigo, Miguel. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana. Un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirles que hoy estamos hablando sobre la situación en Afganistán y lo estoy haciendo con los profesores Carlos Severino, Vinci Méndez y Miguel Rivera, quien tiene la palabra en este momento. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Teli, por tenerme nuevamente. Mira, yo creo que si bien coincido totalmente con lo que los colegas han traído, yo realmente quisiera enfocarme un poquito más en cómo está la situación ahora y más que todo un poco reflexionar sobre por qué entonces ahora, después de 20 años de ocupación militar, los Estados Unidos deciden abandonar Afganistán. Y yo creo que esto es importante considerarlo porque en principio lo que supuestamente sucedió aquí es que los Estados Unidos invaden Afganistán como parte de una política, digamos, defensiva en la situación que sucede en el año 2001, ¿verdad?, con el llamado 9/11 y los ataques terroristas a las Torres Gemelas. Eso fue hace más de 20 años atrás, o casi van a ser 20 años dentro de muy poco tiempo. Y sin embargo, los Estados Unidos tuvo que permanecer allí por 20 años, ocupando el país militarmente, financiando esencialmente el presupuesto público del país y tratando de construir un gobierno, unas fuerzas armadas, una fuerza policíaca, una administración pública que de alguna forma fuera simpatizante, ¿verdad?, al gobierno occidental, a los gobiernos occidentales y al gobierno de los Estados Unidos. Y sin embargo, aparte de haber invertido $2 trillones, el gobierno de Estados Unidos
de por sí ya decide retirarse. Y es interesante porque no solamente la opinión pública americana hace mucho tiempo se pregunta por qué rayos seguimos metidos en Afganistán, ¿verdad? Pero más que todo, yo creo que algo que poco se ha mencionado, pero yo creo que es muy importante, es pensar cómo se ha financiado esta guerra. Cuando se financió la guerra de Corea, Trump aumenta los impuestos. Para financiar la guerra de Vietnam se aumentan los impuestos y después se termina en el 71 pues liberalizando al dólar. Es otro tema técnico que no voy a estar entrando en él, pero ¿verdad? Se cancela el patrón oro de Bretton Woods para facilitar la liquidez financiera. Esta guerra, sin embargo, ha sido financiada exclusivamente con emisión de deuda. Esos $2 trillones es nueva deuda que el gobierno estadounidense ha emitido para poder financiar la ocupación militar y financiar el presupuesto público de Afganistán a niveles que rondan el 50%. Es decir, el 50% del presupuesto afgano, más o menos, está subsidiado por los Estados Unidos. Para que los radioescuchas tengan una idea de la dimensión de esto, en Puerto Rico, antes del huracán María, el presupuesto consolidado de Puerto Rico recibía más o menos un 21% en transferencias del gobierno federal de los Estados Unidos. Así que Afganistán, siendo un país supuestamente soberano, estaba recibiendo mucho más proporcionalmente y numéricamente de lo que recibía el gobierno de Puerto Rico. Y esto yo creo que es un factor muy importante dentro de la política económica que está tratando de impulsar el presidente Biden, en el cual hay un tanto de empuje por tratar de dinamizar la economía en una dirección más productiva. Creo que hay un deseo de sencillamente impulsar el aumento de los impuestos y al menos este paquete de infraestructura tratar de darle un giro más importante a la economía estadounidense. A mí me parecería que una política económica en esa dirección sería en completa contradicción con lo que es la ocupación de Afganistán. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque es un drenaje en la economía estadounidense, en el presupuesto público estadounidense, que no está representando ya ningún tipo de beneficio mayor a ningún interés económico en los Estados Unidos. ¿Y qué quiero decir? Esos $2 trillones grandemente fueron invertidos en armamento militar de contratistas estadounidenses, reconstruyendo la infraestructura de Afganistán, de ONGs internacionales acaparando esos fondos también para proveer servicios a las comunidades. O sea que tampoco es que esta ayuda que va dirigida a Afganistán se quede en Afganistán. Una parte enorme de esos fondos fueron pagados a su vez a contratistas privados estadounidenses. Un poco similar a lo que pasa aquí con los huracanes, que nos dicen que nos dieron 10 billones en ayuda, pero de esos 10 billones, 9 se fueron nuevamente a los Estados Unidos porque las corporaciones o las instituciones públicas estadounidenses son las que cobran ese dinero y se lo llevan. Entonces, en ese contexto, los Estados Unidos yo creo que han comprendido algo, que es que ellos no pudieron derrotar ni militar ni políticamente al talibán. Al momento que ellos se retiraron, 11 días después militarmente, el talibán sencillamente ocupó el país, y casi sin resistencia, que es lo más interesante de esto. Así que yo creo que es importante recordar algo, con todo lo crítico que yo soy del talibán, y de cualquier cosa que ellos representan, es importante siempre recordar que ahí había una nación militarmente ocupada. En una nación que a su vez ha sido conocida y se le llama el cementerio de los imperios. Es decir, una nación que es muy orgullosa y que ha peleado con todos y los ha derrotado en su territorio. Así que yo estoy casi seguro que una parte importante, un sector del pueblo afgano, que aunque no coincide con el talibán, sí van a coincidir con la idea de que de una vez y por todas su país deje de ser una nación intervenida militarmente. Así que yo creo que se combinan dos factores importantes que lanzo al ruedo para que discutamos. Por un lado, cuál es la motivación más amplia de los Estados Unidos en abandonar en este momento. Segundo, lo que a mí me parece que es obvio, que fueron derrotados política y militarmente,
Y tercero, y ahí yo creo que hay mucho espacio para la especulación, pero yo creo que sería interesante con el panel que tenemos abordar esta posibilidad. Es bueno, y entonces, ¿qué va a suceder a partir de este momento? Así que lo dejo ahí para que los colegas... Gracias, Miguel. Adelante, Carlos. Sí, me parece muy interesante tanto lo que planteó inicialmente el profesor Pinchi Méndez, como también lo que plantea el profesor Miguel Rivera. No hay duda de que se combinan muchos factores en esta salida de los Estados Unidos, que es una salida que Biden le tomó hacer, porque había sido discutida y había sido establecida en una hoja de ruta por el presidente anterior, el presidente Trump en Doha, que negoció con el Talibán en Doha en el año pasado. Totalmente de acuerdo con el Estados Unidos. A mí me acuerda un libro importante que escribió el profesor Méndez, que voy a hacer alusión a él quizás como un contraste. Di el título para beneficio de los... Escribió el libro que se llama el país que se autoderrota, sobre Puerto Rico, ¿no? ¿Verdad? Y en ese sentido yo creo que Estados Unidos está en una situación también de autoderrota, y la autoderrota viene por dos vías, que yo creo que ahora está muy en discusión, a tener con lo que decía Miguel. Número uno, que el país ha quedado rezagado en cuanto a la infraestructura, y eso los datos de la OECD así lo demuestran. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un grupo importante, ha establecido que muchos países que han estado en esta aventura económica han quedado rezagados muy fuertemente en términos de su infraestructura, y quizás el campeón de ese rezago es Estados Unidos, cuando el propio presidente Trump, al principio de su gestión, aún en la campaña, establecía que Estados Unidos tiene un déficit trillonario de infraestructura de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene un solo kilómetro de trenes de alta velocidad, ni un solo kilómetro. Y China tiene miles en este momento, solo para decir un aspecto, de muchos aspectos. Y además, el otro aspecto que yo diría que Estados Unidos también se ha permitido autoderrotar es con el asunto de la relocalización industrial. Estados Unidos pues ha permitido, en una lógica muy particular, que toda su capacidad industrial, o una gran parte de su capacidad industrial, se relocalice hacia China y hacia el sudeste asiático, debilitando la producción de mercancías en los Estados Unidos. Así que son dos aspectos que hoy en día, de la propia decisión del país, de la propia dinámica económica del país, pues han sucedido y que han debilitado a Estados Unidos. Yo creo que, y lo que decía el profesor Rivera, ciertamente Estados Unidos ahora está haciendo con Biden un intento de ganar espacio, pero es muy difícil porque la política doméstica interna no lo está permitiendo que fluya adecuadamente. ¿Qué podemos esperar entonces? ¿Qué podemos esperar? Bueno, Estados Unidos se retira de Afganistán. Yo sostengo que esa retirada de Estados Unidos de Afganistán, si bien es una derrota, Estados Unidos se va militarmente de Afganistán, pero Estados Unidos no se va geoestratégicamente del lugar. Afganistán y Asia Central son demasiado importantes en este momento en la economía, en el futuro de la economía global. Ya China lo ha entendido así, Rusia también lo ha entendido así, y no creo que Estados Unidos simplemente vaya a permitir que esto ocurra tan fácilmente. Además, hay señales de que el principal elemento geoestratégico de Estados Unidos en este momento es cada vez más cómo frenar a China para que no alcance la posición de economía más importante del mundo, lo cual está pronto a ocurrir. Es cuestión de pocos años, según los pronósticos de los economistas versados en ese tema. Así que Estados Unidos pues no quiere que ocurra eso que está pronosticado para el 2030, pero incluso algunos economistas... Eso está a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina, pero algunos dicen que para el 2027 ya alcanzaría ese nivel. Eso yo creo que va a ser, es la pandemia lo que va a decidir finalmente cuán rápido o cuánto más se dilata, pero parece ser algo infrenable. Así que es bien interesante. Estados Unidos se va de allí, y también quiero decir que deja entonces, de alguna forma yo pienso que transfiere toda la inseguridad, transfiere toda
la vulnerabilidad a los países, a 3 países que precisamente son países que Estados Unidos tiene diferencias muy grandes en contra de ellos. Primero contra Rusia, segundo contra China y tercero contra Irán. Rusia ha tenido problemas en el pasado con el Talibán, ahora está haciendo un esfuerzo muy grande diplomático, se ha quedado allí su embajada y están estableciendo comunicación de primer orden. China hace lo mismo, pero China también se le va la vida en todo esto porque el área más vulnerable para la integridad política de China, aparte de Hong Kong, yo diría que es Xinjiang, una de las provincias más grandes de China y que colinda específicamente, tiene fronteras con Afganistán, y allí vive una minoría importante, una minoría, ¿verdad? Porque son 1.500, pero son 50 millones que hay allí de uigures, que son de confesión musulmana suní, muy cercanos, ¿verdad? Muy cercanos en términos ideológicos o con propensión de cercanía ideológica, digamos, para ser más preciso, al Talibán, y que en el pasado, el Talibán no ocultó su interés de desestabilizar a través de la promoción del integrismo islámico en la zona. Y por último, Irán, aunque ha intentado en los últimos años un acercamiento con el Talibán en previsión obviamente de la toma del poder del Talibán, ha tenido problemas serios. Recordemos que en el año 1998 un grupo del Talibán tomó un consulado iraní en Masir, en la ciudad de Masir, y asesinaron por lo menos a 2 funcionarios iraníes allí, que eso deterioró grandemente la relación, y además tienen diferencias ideológicas porque sabemos que los iraníes son de confesión chiita, y el sunismo particular de los talibanes, pues en sus inicios y gran parte de su gestión, pues mostró mucha hostilidad hacia Irán, pero sobre todo hacia una minoría particular que hay dentro del país, que son los hazaras, que son una minoría también chiita, que son protegidos por Irán. Así que lo que quiero decir con esto no es complicar la cosa para las personas que nos escuchan, pero que quede claro que es bastante complicado. Al interior del país, la seguridad y la estabilidad de Irán están guindando muy delicadamente de un hilo muy, muy fino. Y además, la seguridad en la región, en términos geopolíticos, también nos hace crear mucha suspicacia alrededor de este problema. Y también hay que notar lo que ha dicho Emmanuel Macron, el presidente de Francia, quien ha dicho que la caída de Afganistán en manos de los talibanes puede tener grandes consecuencias para la comunidad internacional y que no puede volver a convertirse en el santuario de terrorismo que fue. Además de eso, y cito a Macron, eso es otro punto importante. Dice, Europa no puede asumir sola las consecuencias de la situación actual. Hay que anticiparse para proteger a Europa contra los flujos migratorios irregulares importantes que ponen en peligro a quienes emprenden este camino y alimentan tráficos de toda naturaleza. Y esa última frase es importantísima. Pero tengo que pausar. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Escucha este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Mundo Obrero. Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país. Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora. También puedes seguirnos por Facebook Live. WIAC 740 te invita a comenzar bien la semana con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país, escuchando Sobre la Mesa. Señores, son las 6:01 de la tarde con 59 todos los lunes segundos. a las 6 de la tarde con el estilo único de Frances López, con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país, entrevistas, invitados y lo más importante, la voz del pueblo. Recuerda, todos los lunes a las 6 de la tarde, Sobre la Mesa con Frances López, por aquí, por tu favorita, WIAC 740 y su cadena. Y
Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Pinchi, voy contigo. Adelante. Sí, yo hice alusión a lo que ocurrió en la década de los 80 en Afganistán, porque contrario a lo que se pretende formalmente los análisis que se hacen de la situación geopolítica actual, el fenómeno de la Guerra Fría todavía está de alguna manera presente en lo que está ocurriendo en diversas partes del mundo. Los señalamientos que yo hice al principio señala cómo eso fue determinante para ese movimiento tan importante que hubo los Estados Unidos en Afganistán, que creó el terreno necesario para el triunfo de los talibanes. Pero este envolvimiento fue luego el que produjo algo de lo que Estados Unidos después fue fundamentalmente víctima, que fueron los actos terroristas del 11 de septiembre. Pero los actos terroristas del 11 de septiembre, que fueron los que sirvieron a Estados Unidos de motivo, pretexto, dirían algunos, para intervenir en Afganistán, fue lo que llevaron después a los Estados Unidos a establecer una nueva política en el plano internacional, que la prensa internacional catalogó como el unilateralismo, y que se recoge fundamentalmente en un documento oficial que preparó Condoleezza Rice a encomienda de Bush, fue la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. En esta nueva política, los Estados Unidos se declara como el líder de lo que entonces se llamó la guerra contra el terrorismo, de manera que ha habido dos guerras en relación con el terrorismo de los Estados Unidos en Afganistán. En una de esas guerras, los Estados Unidos no participó fundamentalmente con tropas, sino a través del asesoramiento y el apoyo militar y armamentista a las tropas que estaban luchando, a los rebeldes que estaban luchando en contra del establecimiento de un régimen progresista en esa región del mundo. En esa época yo diría que más que una guerra contra el terrorismo, fue una guerra para fomentar el terrorismo. En esa llamada guerra contra el terrorismo, Estados Unidos toma ya una política mucho más amplia en otras partes del mundo, no tan lejanos de esa región, y por eso es que se va a producir posteriormente la intervención de los Estados Unidos en Irak, donde derrocan al régimen de Saddam Hussein, capturan al expresidente, que dicho sea de paso, también fue aliado de los americanos en un momento dado, y lo condenan a muerte y lo ejecutan. De esta segunda guerra relacionada con el terrorismo, lejos de acabar con el problema, lo que hacen es complicar, porque una gran cantidad de los sectores derrocados en esa guerra se van a reconstituir y van a formar, por ejemplo, el intento que se dio anteriormente de crear un nuevo Estado Islámico, que ya ha desaparecido desde el punto de vista de la ocupación de un territorio, pero tiene todavía una organización que es la que yo creo que va a hacer todo lo posible para fomentar el terrorismo. En lo que se refiere a Afganistán, yo creo que por el contrario, el gobierno afgano está tratando desesperadamente en este momento de proyectarse de una manera muy distinta a lo que tradicionalmente ha sido y se ha conocido en todo el mundo. Por eso está ofreciéndole protecciones de trabajo
a todos los empleados que estaban en el gobierno que acaba de ser derrocado, están jurándole a las mujeres que las van a defender, pero el pueblo afgano no le cree. Y yo creo que hay muchas razones importantes para no creerla, porque aún si esto es una consigna que viene de los sectores más intelectualmente claros de los talibanes, no necesariamente es algo que otros sectores de ese ejército talibán estarían dispuestos a seguir, y hemos visto cómo aún en este momento, mientras se está dando ese discurso, se están llevando a cabo todavía una serie de abusos contra las mujeres, maltratos contra todos los opositores. Y eso es lo que ha creado esa situación que hemos estado viendo a través de los noticieros en el aeropuerto de Kabul, donde hay una parte muy grande de esa población afgana que está tratando desesperadamente de huir de ese país. Hemos visto cómo ha habido personas que se han agarrado de un avión y se han mantenido en el exterior mientras el avión despega, y luego han caído al vacío y se han muerto. Es algo verdaderamente dramático. Vimos inclusive un avión de carga con 650 pasajeros que aún así despega y sale de Kabul. De manera que lo que está ocurriendo actualmente en ese país es una verdadera tragedia. ¿Cómo esto va a estabilizarse y hacia dónde apunta el rumbo de Afganistán en los próximos años? Yo creo que con el tiempo vamos a poderlo detectar, pero que antes de que se estabilice va a haber todavía mucho caos y mucho sufrimiento. Definitivo, Miguel. Bueno, yo realmente quiero volver al tema de la geopolítica contemporánea. Yo creo que es bien importante pensar algo que nos mencionaba Carlos, ¿verdad? Y el rol de China y de Rusia en lo que está sucediendo hoy en día. Y yo creo que esto va a ser mucho más importante de lo que la gente piensa por diversas razones. Primero que nada, el gobierno del Talibán lo que va a asumir ahora mismo está sentado sobre varios problemas. Pero uno de ellos es el hecho de que el 70% del presupuesto público de Afganistán era generado por ayuda internacional, es decir, 7 de cada 10 dólares, básicamente, que el Estado o los gobiernos en Afganistán gastaban, provenía de ayuda internacional de distintos donantes. Ahora mismo, obviamente, ese apoyo va a desaparecer. Ya tan reciente como el segundo o el tercer día después del Talibán haber tomado el gobierno, el Fondo Monetario Internacional detuvo el desembolso de 450 millones de dólares que tenía ya asignado en ayuda, en grants, no en préstamos, para el gobierno de Afganistán. Y el gobierno de Afganistán ahora mismo solamente cuenta con reservas de internacionales de 9 billones de dólares. Yo sé que 9 billones de dólares suena mucho, pero realmente no lo es para un país de 38 millones de habitantes. ¿Okay? Así que tener esos ahorros realmente no representan gran cosa al momento de tener que manejar un país de esas dimensiones y la potencialidad, obviamente, del costo que podría venir la transición que se viene. Y yo creo que en este contexto es que es muy importante mirar cómo es que se va a ir comportando entonces China con respecto al gobierno de de Afganistán. ¿Por qué? Bueno, por razones relativamente simples. China, si algo ha demostrado en su política exterior de cooperación internacional, es que no tiene problemas con colaborar con cualquier tipo de gobierno, sin importar realmente su visión o su noción política, en tanto y en cuanto puede establecer una relación bilateral con ese gobierno. Así que a mí me parece, cuando estuve escuchando esta mañana las declaraciones del Ministerio Exterior de Relaciones Exteriores de China, que China realmente está mirando esto más que como un problema, como una posible oportunidad para precisamente tratar de reafirmar su posición
en una región que, como bien dice Carlos, básicamente tiene un papel geoestratégico a largo plazo muy importante y en el cual obviamente los Estados Unidos quizás el ejército estadounidense va a abandonar militarmente en este caso, pero sin duda alguna no se va a ir del todo de ahí. Así que esto yo creo que es algo que hay que mirar sumamente importante, porque habrá que ver hasta qué punto el espacio que la comunidad internacional y digamos Occidente juega hoy financiando el gobierno afgano, hasta qué punto China va a comenzar a jugar ese papel. Ya se habla de que hay algunos acuerdos preliminares, que eso habrá que verlo si realmente es real, para que China comience a explotar el litio en Afganistán. O sea, es importante recordar eso, no es que China sea mejor que los Estados Unidos o los europeos. China también va ahí por sus intereses, no por la solidaridad internacional. Y eso es muy interesante porque únicamente que no es su estilo empezar a disparar. A mí me parece que Afganistán nuevamente va a terminar en el centro de un conflicto geopolítico y entonces quizás Afganistán vuelve a tornarse el centro, el epicentro, ¿verdad? De un conflicto internacional, pero este caso, entre esa tensión evidente y obvia que existe, que va a existir y a presentar en el futuro entre Estados Unidos y Occidente y obviamente China como una potencia emergente. Okay. Carlos. Bueno, totalmente de acuerdo. El Talibán en este momento está haciendo todos los esfuerzos desde el primer día. Mandó a sus mejores cuadros que manejan inglés, manejan francés, a una campaña mediática internacional, sobre todo occidental, para hacer cambiar o para intentar cambiar la percepción mundial de lo que es el Talibán, que es muy negativa, como sabemos. Esa acción política lo que busca o lo que reconoce es que el Talibán no puede darse el lujo de gobernar aislado del resto del mundo. El Talibán necesita reconocimiento importante de ciertos países, como lo es China, como lo es Rusia, como lo es incluso Irán y otros países también árabes, para poder sobrevivir, por lo que ya mismo describió Miguel, el problema interno económico que tienen muy serio. No podemos dejar de mirar también que si bien existe una economía formal en Irán, la economía informal no se sabe exactamente la cuantía o el significado vis a vis la economía formal, pero sabemos que es gigantesca. Sabemos que Afganistán es el centro de la producción mundial de opio, que es la base para producir heroína, y que eso el Talibán también lo ha estado manejando desde hace muchísimo tiempo, inicialmente como elemento logístico de seguridad, pero se sabe que en los últimos década y media, 2 décadas, el Talibán ha incursionado en los propios cultivos de opio, los cultiva y la trafica, y eso son cantidades de dinero muy grandes. Así que veremos a ver cómo se da ese proceso, pero el asunto para el Talibán de reconocimiento por parte de otros países es sin duda alguna esencial en ese futuro. De que va a haber, yo insisto en que todo esto está guindando de un hilo muy débil. Repito lo que dije ahorita, tanto al interior del país, y al interior del país no podemos perder de perspectiva que según los propios datos de organismos importantes, como lo es el Centro de Antiterrorismo de la Comunidad de Estados Independientes, cifran en más de entre 21 y 23 grupos terroristas islámicos armados en Afganistán, aparte del Talibán. Eso quiere decir que son grupos con visiones, con su propia perspectiva, que sí tienen afinidad con el Talibán, pero tienen también su propia visión, sus propias ideas, que no va a ser fácil mantener una cohesión política en el gobierno del Talibán. No va a ser fácil, va a ser complicadísimo. No, y sobre todo como cuando son tan propensos a disparar, esa es la realidad. Sobre todo, claro, y sobre todo va a ser difícil también pensar, va a ser difícil pensar cómo esos sectores se van a comprometer, cómo el Talibán va a poder comprometer internacionalmente
unas cosas sobre las cuales no tiene necesariamente el control al interior del país. Así que esto, ¿verdad?, es algo terriblemente complicado. Muy complicado. Tan complicado como que me tengo que ir a la pausa ahora porque Anushka me está mirando desde allá así seriamente como, bueno, ¿te vas a ir a la pausa o no? Ok, regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Esta cápsula de la temporada de huracanes 2021 es traída a ustedes por WIAC 740. En esta temporada de huracanes 2021, recuerde proteger a sus mascotas. Las mascotas necesitan sus propios planes de emergencia y kits de suministros. Algunos refugios no aceptan mascotas y es importante tomar medidas con vecinos, familiares y amigos de que alguien esté disponible para cuidar o desalojar a su mascota si usted no puede. Sigue en sintonía de WIAC 740, manteniéndote informado en esta temporada de huracanes 2021. Acompáñame a investigar todo lo que nos importa, lo que nos preocupa y lo que queremos como puertorriqueños, con una perspectiva distinta y honesta desde el punto de vista de una mujer del mundo de las comunicaciones y el periodismo. Si quieres enterarte primero, sintoniza de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra. Te espero. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Se nos ha ido esta hora de una manera rapidísima y yo creo que vamos a tener que seguir hablando de... Se fueron 20 años en nada. Imagínate, que va a ser una hora. ¿Verdad? Que va a ser una hora nosotros tratando de mirar qué es lo que va a pasar aquí y qué va a pasar ahora en Estados Unidos. Con todo esto, porque ha sido complicado y la discusión allí está realmente bien fuerte sobre qué es lo que está haciendo, cómo se está haciendo y todo lo demás. Pero Pinchi, te escucho. Sí, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Lo que está claro es que lo que está ocurriendo actualmente, por lo menos de inmediato, está perjudicando al presidente Biden, cuya popularidad, de acuerdo a las últimas encuestas, se ha reducido últimamente de manera inquietante. Bueno, podría ser que al cabo del tiempo, cuando esto tome otro rumbo, eso posiblemente quede atrás, pero por el momento no sabemos. Lo que está ocurriendo actualmente en Afganistán, lo que está ocurriendo actualmente en el mundo en relación con Afganistán, es que estamos en un periodo bien claro de incertidumbre. No sabemos cómo esto va a proseguir, qué rumbo va a tomar. Sí sabemos, y lo hemos dicho en los comentarios de los tres participantes, que hay un claro intento de parte de los talibanes de proyectar una imagen diferente. Y esa imagen diferente es inherente a el momento de pasar de movimiento guerrillero en contra de un gobierno establecido a ocupar esa posición gubernamental que próximamente le toca. El mundo entero ha reaccionado en relación con esa nueva realidad de manera diversa. Por supuesto, los Estados Unidos, los países europeos han estado simplemente abandonando el país, tratando de llevarse la mayor parte de la gente que colaboró con ellos, el gobierno que ahora se ha derrumbado estuvo presente. Y como el profesor Severino lo señaló,
como en el caso de Rusia y China, se ha asumido una posición diferente. Ellos han abandonado al país, han establecido que continuarán, y obviamente para los talibanes esto es importante, pero también para los chinos y para los rusos, porque son países que han tenido problemas muy serios con los talibanes. Los soviéticos, como ya habíamos señalado, ocuparon Afganistán con tropas luego de 1979 y llegaron a tener inclusive en el 1983 alrededor de 105.000 soldados, pero en el 1989 tuvieron que ir. Pinchi, ahora, perdona que te interrumpa, que ahora que mencionaste a Biden y cómo ha reaccionado la nación a todos estos sucesos, algo que fue bien importante desde que sacó los soldados de allí es cómo los veteranos pidieron la protección a los traductores. Yo creo que eso inició un fervor tremendo, porque hay que ver, yo me he sentido súper conmovida con relatos que he visto en diferentes medios en Estados Unidos a veteranos que le han hecho entrevistas y cómo relatan las conversaciones que tienen, ya sea por texto o por correo electrónico, con esas personas que le están diciendo allá, mira, muchísimas gracias por mi relación contigo, pero me van a matar hoy o mañana, no sé qué. Y yo creo que todo eso fue levantando, ¿no? Una animosidad y algo en contra de cómo el presidente, el hecho de pensar que los iban a dejar allí a su suerte después de haber apoyado tanto a esos soldados y ser como familia. La intención era esa inicialmente. Claro, por eso, claro. Sí, claro. Han tenido que recapitular. No únicamente los Estados Unidos, porque con Estados Unidos colaboraron los países occidentales tradicionalmente más cercanos desde el punto de vista ideológico con los Estados Unidos, con Alemania, Inglaterra, Francia, Italia. Y yo he estado últimamente saltando la televisión a esos países también, y allá se está dando el mismo fenómeno. Pero claro, en estos países existe algo de una manera mucho más pronunciada que en Estados Unidos, y es que hay una migración afgana aún mayor. Y esa migración afgana ha estado hablando desesperadamente, porque todos tienen familiares, conocidos en Afganistán que están tratando de sacar como de lugar. De manera que a esa situación tan desesperada que estamos viendo actualmente se va a añadir el hecho de que los talibanes definitivamente necesitan de alguna manera lavarse la cara. Lo que pasa es que es un sucio difícil, porque la cantidad de abusos, asesinatos y toda clase de atropellos que se dieron durante la época en que ellos estuvieron en el poder está todavía en la mente de todo el mundo. Y como yo dije, quizás el gobierno ni siquiera tiene control a todos los niveles de que esos abusos no se sigan produciendo. Y por eso hay gente que entró ahí, no sale del aeropuerto de Kabul. Me quedan 5 minutos nada más. Déjame pasar con Miguel Miguel y Carlos para palabras finales. Miguel. Muy rapidito. Mira, yo creo que si bien es cierto, ¿verdad?, que la proyección del talibán ha tratado de presentarse de una forma distinta, a mí me parece que es importante siempre señalar la diferencia que existe entre el liderato político de cualquier organismo de cualquier país y de la base que compone un organismo político o inclusive la base de un país, no en general sus gobernantes. ¿Por qué digo esto? Porque si bien los talibanes pueden tratar de influenciar o de presentar una imagen internacional distinta, yo creo que uno de los grandes retos va a ser hasta qué punto la base de apoyo que los ha estado con ellos todos estos años y que los llevó en cierta forma a la victoria militar que lograron, va a apoyar ese tipo de políticas. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que ellos van a estar enfrentando, especialmente, como bien señaló Carlos, porque aún dentro del talibán hay facciones, hay diferencias, y no todo el mundo, ¿verdad? Hay ciertas diferencias que van más allá de la cuestión religiosa, que tienen que ver con cuestiones regionales, tienen que ver con cuestiones étnicas, tienen que ver con una diversidad
la complejidad étnico-nacional y cultural del país también. Entonces yo creo que uno de los grandes retos a largo plazo, suponiendo que es cierto ese intento de presentar un nuevo proyecto político distinto al de antes, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos que mirar es hasta qué punto la base del Talibán va a responder a ese reclamo de parte de su dirigencia. ¿Ok? Así que yo creo que lo dejo por ahí, pero yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que estar mirando, ¿verdad? Hasta qué punto la dirigencia empuja que quizás un proyecto político diferente, hasta qué punto entonces la base de ese organismo o de esa aglomeración política realmente responde a esa llamada. Y la Sharia está de por medio. La Sharia está de por medio, como tú dices, pero yo no puedo terminar este programa sin decir una cosa que ha tendido a pasar desapercibido y que no está directamente, sí tiene que ver con Afganistán, pero tiene también que ver con el doble rasero, el doble discurso de las élites diplomáticas de los países occidentales. Joseph Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, dijo, tenemos que hablar con el Talibán porque han ganado la guerra. Ganaron la guerra por la fuerza, ganaron la guerra con las armas. Pero sin embargo, fíjense, y todo el mundo ponga atención, que cuando se habla de Venezuela, dicen que no hablan con Maduro porque es un dictador que ganó unas elecciones. Así que son dos discursos distintos y eso lo hace inconsistente. Y eso lo hace que ciertamente, pues, cuando es con violín es con violín, cuando es con guitarra es con guitarra. Y así no funcionan bien las cosas. Y depende de los intereses, ¿no? Y depende de los intereses. Depende de los intereses, sí. Y depende de qué tienes tú en tu suelo. Yo hablo con el que yo quiera cuando me interese hablar. Exacto. Pero no me digan que es por defender la democracia, que no me digan que es por esto, sino que es una cosa de puro interés acomodaticio. Sino es que a los Estados Unidos cada vez se le hace más difícil demostrar que quiere defender nada en ninguna parte. No es consecuente con los principios, hay que ser consecuente para demostrarlo. Definitivamente. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Estoy muy agradecida al profesor Carlos Severino, que como de costumbre está con nosotros aquí, a Miguel Rivera, que está por la vía telefónica, y también a mi queridísimo Pinchi Méndez por ser mi fabulosa compañía, mi compañía de lujo, estos tres hombres en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, y Afganistán y Haití, y hay un sinnúmero de temas que vamos a seguir observando muy de cerca y conversando en las próximas semanas, porque esto no se queda aquí, como decía Carlos hace un rato. Bueno, pero 20 años de esta guerra no los podemos discutir. No lo dije yo, lo dijo Gardel. No, pero él dijo 20 años no es nada. Tú lo que has dicho es que, caramba, 20 años, resumir 20 años de situaciones no es tan fácil en una hora, pero creo que hemos hecho un gran trabajo. Creo que ustedes han sido sensacionales como de costumbre. Gracias, Miguel. Gracias, Pinchi. Gracias, Carlos. Saludos, gracias a los compañeros y a la audiencia. Seguro. Bueno, y hasta aquí me trajo el tren, gente. Que tengan un día maravilloso. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día lleno de mucha paz. Hasta mañana.